La importancia local en las emisoras de radio es una evidencia que tan solo queda rota con los informativos. La conexión con el parte de Radio Nacional impide tener un conocimiento real de los temas que, por ejemplo, en lo sociopolítico afectan diariamente a los granadinos. Como para cualquier medio de comunicación de la época, la censura del régimen se convierte en una amenaza cotidiana. Redactores y técnicos deben tener un especial cuidado con todo lo que se emite. Así lo recuerda el maestro Juan Bustos, actual cronista de la ciudad y uno de los referentes más destacados de la radio andaluza. Yo tengo que evocarla como una radio entrañable. Comprendo que hoy, vista por la generación actual, si tuviera oportunidad de disfrutar de un túnel del tiempo y escuchar aquella radio tal como se hacía y tal como llegaba a los oyentes, pues les parecería pueril y hasta ingenua. Pero la verdad era que era la radio que había y la única radio que se podía hacer. La hacíamos con un cariño extraordinario. Yo tuve, creo que la suerte de ser de una generación que no se preocupaba por dos factores que tengo la impresión que hoy casi suelen ser el caballo de batalla de la nueva generación. Y era el tiempo que íbamos a estar y lo que íbamos a cobrar. Allí nadie preguntaba qué tiempo tengo yo que estar aquí o cuánto voy a cobrar a final de mes. Estábamos tan volcados en aquella profesión, tan románticamente entregados a ella, que el dinero, a fin de cuentas, era lo que menos nos importaba. O sea, yo conservo todavía alguna nómina de Radio Granada entre mis papeles, y la verdad es que te aseguro que con esa nómina hoy apenas te puedes tomar un par de cervezas. Pero en fin, era entonces lo que había y era lo que estábamos acostumbrados. Y vuelvo a repetir que las propias empresas daban lección de esa manera de proceder, porque en mis tiempos los consejeros de la SER, con eso te lo voy a decir todo, ni siquiera cobraban sus acciones. Todo el dinero que ganaban, el posible dinero que ganaran, lo invertían en mejorar el medio que estaba a su servicio, que era el medio de la cadena, y la verdad es que estuvieron muchísimo tiempo sin cortar lo que se dice un cupón en sus acciones. Todo lo volcaban en mejorar el utillaje, el aparataje de sus emisoras de radio. Lo que pasa es que, claro, la radio entonces padecía las limitaciones sociales y no digamos de censura y de medios que había en los años del régimen de Franco. Se habla mucho de la carencia de recursos de aquella radio que imposibilitó hacer una radio de más altos vuelos, pero no se habla, sin embargo, de la carencia parecida que sufrieron los periódicos de la época, algunos de los cuales, bastantes, muchos, cientos, miles de los cuales durante años salieron al público con 4 páginas nada más porque no había papel. Luego el equivalente entonces era la radio, que tampoco tenía papel, tampoco tenía libertad para hacer la radio de altura y de calidad que se ha podido hacer luego. Aunque la verdad es que en honor a mi época debo decir que hubo profesionales, aquí mismo en Granada, el caso de la querida y admirable Mercedes Domenech, o el caso del recordado Pepe Real, que ya por desgracia no está entre nosotros, y el de algún compañero más, que rayaron a gran altura y que no tuvieron en absoluto que envidiar a los grandes profesionales de Madrid o de Barcelona. Una radio con vocación de servicio social, quizás mucho más que ahora. Eso es cierto. Concretamente acabo de citar un nombre de una persona, de un profesional, Mercedes Domenech, con la que capas sociales muy amplias de esta ciudad tienen contraído una deuda. Mercedes tenía y tuvo, creo que hasta el último momento de su larga estancia profesional en Radio Granada, tuvo un programa que se llamaba Bolsa de Trabajo, que era un verdadero fenómeno laboral. Las colas de gente solicitando trabajo a Mercedes Domenech a través de su programa llegaban a la Plaza de San Agustín durante muchísimos años, ¿no? En una época donde la radio jugó un papel poco menos que milagroso, remediando necesidades y carencias de muchas capas de la población. Otro tanto puede decirse del programa del gran y querido amigo Alberto Oliveras, Ustedes son formidables, que consiguió cotas de recaudación económica importantísimas para la época, para resolver problemas de una magnitud realmente considerable, porque no se trataba, en el caso de Mercedes, se trataba de resolver, de remediar
caso por caso, problema por problema, persona por persona o familia por familia. En el caso de los Formidables se resolvían y se resolvieron con gran holgura y desahogo económico problemas que afectaban a pueblos enteros, como fue la ruptura de la trágica presa de Riva del Lago y aquí mismo el drama humano y de recursos que provocó la trágica inundación de octubre del 73, etcétera. Era una radio que cumplía un papel solidario y de servicio social y público realmente considerable. Me gusta que lo haya citado porque se pasa un poco por encima de ese tema y casi diría que se ignora, pero la radio secó muchas lágrimas en este país. Una radio, además, con un objetivo claro de entretener a una España dolida, a una España con unas quejas enormes después de un periodo tan difícil como fue el de la posguerra. Y me gustaría que recordara, por ejemplo, lo que eran las radionovelas, el teatro, esa radio en cuyos estudios había un escenario. Pues te voy a decir una cosa. Las radionovelas que se hacían, concretamente en la SER, que fue la campeona en ese género, eso es indiscutible, le daban lecciones descomunales a los culebrones que nos transmite la televisión ahora, que son productos verdaderamente repelentes y repulsivos, en cuanto a falta de calidad, de categoría, de ambientación, de identificación del personaje con su escenario, etc. Las grandes novelas, los grandes seriales de la SER fueron productos elaborados con una categoría artística verdaderamente extraordinaria, en todos los sectores, desde la dirección, que la podía asumir un Guillermo Sautier Casasenca, o un Julio Varela, o un Antonio Calderón, que era el gran maestro de todos, al montaje musical, que lo hacían catedráticos del Conservatorio de Madrid, como Remedios de la Peña, como Rafael Trabuchelli. El cuadro de actores de Radio Madrid, yo cuando veo películas de la época en que para mí el cine fue la mina inagotable de disfrute y de satisfacción, que era el cine de los años 50 y 60. Para mí el cine se paró en esos años y ya todo lo que se ha hecho después ya a mi juicio no es el cine al que yo estaba acostumbrado. Cuando yo oigo todavía en mi vídeo o en programas de retrospectivos de televisión alguna película de aquellos años y oigo las voces de Matilde Conesa, de Juana Ginzo, de Pedro Pablo Ayuso, de Teófilo Martínez, voces realmente importantes, realmente expresivas al máximo, voces de grandes actores de la dicción, de la palabra. Luego, cuando se les veía en los escenarios, cuando ya empezaron a recorrer en ruta todos los escenarios españoles, la gente se salió un poco frustrada porque no eran tan buenos actores como tan buenos intérpretes radiofónicos. Pero aquellos seriales de la radio fueron realmente inolvidables. Es más, también quiero puntualizar que con ese apresuramiento que hay hoy al tratar determinados temas informativos, cuando se habla de la radio de aquellos años y de aquellos espectáculos como los seriales, las grandes novelas o novelones o folletines o como quieras llamarle, siempre se cita a Marrosa, se cita Un arrabal junto al cielo, se cita Lo que nunca muere, pero no se cita que se hacía igualmente y con la misma periodicidad Guerra y Paz de León Tolstoy, o se hacían los episodios nacionales de don Benito Pérez Galdós, Los novios de Alejandro Manzoni, o la comedia humana de Honorato de Balzac. O sea que se compartían los grandes folletones lacrimógenos, que evidentemente se hicieron y con un éxito enorme, y se compartían con las grandes novelas de los siglos XVIII y XIX y XX, que son el ciclo de la gran apoteosis de la novela de la literatura europea, ¿no? ¿Considera, por tanto, que en gran medida la televisión ha sido una mala réplica de la radio? Pues sí. La televisión ha tomado de la radio muchas de sus deficiencias, muchos de sus defectos, y no tanto de sus virtudes como puede parecer, ¿no? Esta es la verdad. Ha tomado bastantes defectos de la radio en lugar de tomar virtudes con letras mayúsculas, como entretenimiento, evasión, elegancia, riqueza de expresión, que la televisión no la tiene. Hay una generación hoy, lamento ser quizá un tanto estricto en este comentario, pero hoy la generación profesional tiene, por ejemplo, un vocabulario de 100 o 200 palabras, cuando la gente de mi generación teníamos un vocabulario tan vasto como la propia rica lengua española, que ahora está tan maltratada y tan ignorada y tan menospreciada por la mayoría de los profesionales. Es verdad que una persona, por tanto, analfabeta,
podía llegar a convertirse, si no en un ser culto, si en una persona con cierto grado de instrucción gracias a los programas de radio? Pues posiblemente sí. Posiblemente sí. Yo lo que te puedo decir es que a mis primeros... Yo entré en la radio hace más de 50 años en un concurso que había en Sevilla, en mi Sevilla natal, y en Radio Sevilla, que lo hacía una organización que se dedicaba entonces al préstamo de libros. Éramos tan pobres que no teníamos dinero para comprar libros, con lo cual te suscribías a aquella organización por no sé cuánto dinero al mes, al trimestre o al año, y tenías derecho a llevarte un libro a la semana o cada 15 días, no me acuerdo. Y aquella organización que se llamaba Orgeli y que llevaba un caballero que ya debió morir, porque hace muchos años de esto, se llamaba Antonio Sánchez Lécaro, pues tenía un concurso cuyo premio era un concurso de artículos, ¿verdad? Libre, cada cual podía escribir sobre lo que quisiera. Tenía un concurso de artículos y el premio eran 5 duros y la posibilidad para el autor de leerlo, el artículo premiado, en el micrófono de Radio Sevilla. Y a mí me premiaron un artículo, yo no me acuerdo ya el tema, con los consabidos 5 duros, y tuve la oportunidad de leerlo por aquel micrófono. Para mí aquello fue, como posiblemente es para ti, a quien conozco ya hace algún tiempo, el tomar contacto con ese monstruo, entre comillas, que tenemos enfrente, que es la cámara, ¿no? O sea, el micrófono entonces te producía el mismo respeto, el mismo temor reverencial que te puede producir ahora la cámara de la televisión. Exactamente igual, ni más ni menos. Y la gente oía la radio en las casas, no, entonces no había salita, como se dice ahora, entonces era el comedor, y en el comedor estaba todo, en el comedor estaba la nevera, en el comedor estaba también la radio, cubierta con una funda de cretona, y todo el mundo se sentaba alrededor de la mesa camilla a oír la radio. Y el ingrediente fundamental de aquella radio era transmitir la cultura a su audiencia, a sus oyentes potenciales, tanto a nivel local como a nivel nacional, porque los concursos que hacía Péquer, los concursos que hacía Bobby de Glané, los concursos que hacía un Joaquín Soler Serrano, por citar 3 nombres que me han venido ahora mismo a la primera línea de la memoria, eran concursos de los que aprendía mucho la gente. Yo diría que ahora en la televisión se pueden contar con los dedos de la mano, y te sobran dedos, muchos dedos de los 5 de la mano, los programas de los que la gente puede aprender. Quizá esté expresándome en un término tan nostálgico y tan querido de aquella radio, que pueda parecer, no me gustaría pensar que pudiera parecer injurioso para este otro medio que ahora nos domina a todos. Lo digo con todos los respetos y con toda la pena que siento de que esta televisión que ahora nos manda, nos dicta cómo tenemos que vivir, movernos, vestirnos, proceder, etcétera, no dedicara más tiempo a educar a este pueblo, a este país que tan necesitado está de educación.